Por favor, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que puedo. Señor, te damos libertad para que nos enseñes. Amén. Por favor, tomen asiento. ¿En qué creemos nosotros? ¿En qué creemos? ¿Sí? Nosotros creemos en la Biblia. Creemos que la Biblia es la mente de Cristo. Creemos que la Biblia es la única inspirada, infalible y autoridad de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Eso dónde lo vemos? En 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16? Podemos ir. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Solo dice eso? Para redarguir. Es la idea. ¿Qué les parece si lo leemos? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es... Sí. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces miremos algo que es claro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando se refiere a la escritura, ya entendemos que se refiere a la Biblia. Una forma de decir la Biblia es las Sagradas Escrituras, la Escritura, la Palabra de Dios. Cuando se habla de la Escritura, las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios se refiere a la Biblia que los judíos tienen. ¿Sí? La que se llama la Palabra de Dios no es el Corán, no es el Corán. ¿Sí? Es la Biblia, la Palabra de Dios. Y mire lo que dice más. Es inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces quiere decir que Dios dirigió a la persona que iba a escribir, hubo más de 40 escritores, Dios le dio la idea y le dirigió la mano, de tal manera que cada oración, cada palabra, cada letra es inspirada por Dios. Y la Biblia contiene palabras dichas de hombres, palabras dichas por el diablo y palabras dichas por Dios. La Biblia tiene el mensaje del Evangelio, pero también habla de muchas otras situaciones. Entonces, no todo lo que dice la Biblia es el mensaje del Evangelio. No todo lo que dice la Biblia es el Evangelio. Hay muchas otras de las cosas que habla la Biblia que no son el Evangelio. Porque ¿cuál es el Evangelio? Jesucristo murió por nuestros pecados. Y tenemos en la sangre de Jesús perdón de nuestros pecados. Él murió y fue sepultado y Dios Padre lo resucitó al tercer día. Para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Ese es el Evangelio, es el mensaje del Evangelio. Pero la Biblia tiene muchos más temas. Entonces, creemos que la Biblia es útil para enseñar. Quiere decir que hay muchas cosas que necesitamos aprender. En este pedazo de útil para enseñar, debemos entender esto. Nosotros todos fuimos niños. Y lo normal de un niño, ¿qué es? Creerle a la mamá o al papá. Es lo normal, lo natural. Y si el papá le enseña cosas malas, él va a desarrollarse como un hombre, como un adulto, pensando que las cosas malas están bien. Si el papá es tímido o retraído, o no es que sea prudente, sino que es tímido y retraído porque le da pena hablar, porque se siente incómodo, porque los hijos chiquitos van a aprender eso. Y no es que sean prudentes, no, siguieron el modelo de su papá. Si su papá es peleón y es agresivo o así bulloso, los hijos van a aprender eso. Entonces, cuando venimos a Dios, vamos a descubrir cuál es la vida de Dios. ¿Y qué ocurre con los papás? Cuando nosotros le compartimos el Evangelio a alguien, cuando alguien nos compartió a nosotros el Evangelio y fuimos de alguna manera tocados por Dios, a nivel interno, de alguna manera nosotros consideramos que esa persona es nuestro papá. O sea, cuando alguien nos comparte el mensaje del Evangelio, independientemente de que esa persona sepa bastante Biblia o no sepa Biblia, o entienda o no entienda la Biblia, cuando alguien nos comparte,
usualmente de manera natural nosotros le damos la autoridad para decir lo que Él me diga es así. Y muchas veces las personas que nos enseñan no nos enseñan conforme a la Biblia. Por ejemplo, cuando yo llegué al Evangelio, llegué a un lugar donde había personas que habían leído la Biblia, pero tenían ideas como raras. Yo llegué, a mí me habló una persona que me dijo, Jesucristo es el Señor, Él murió por nuestros pecados. En Jesucristo hay salvación. Y eso me tocó, yo no sabía nada, pero después cuando empecé a asistir, me dijeron que la profetisa allá era la reencarnación de Moisés. Y que el pastor era la reencarnación de Pedro. Cuando yo escuché eso, sin saber de Dios, como que sentí desconfianza, como que ahí ya la cosa no me gustó. Y la Biblia declara que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea, Dios me estaba cuidando. Pero en muchos casos, personas bien intencionadas enseñan cosas que no están en la Biblia. Cuando cambié de iglesia, del lugar donde aprendí, el pastor allí me dijo que la vida era que uno tenía como un perro blanco a un lado y un perro negro al otro, y que si uno oraba y buscaba a Dios, ayunaba, ganaba el perro blanco, y si no, ganaba el perro negro. Entonces que esa pelea la íbamos a tener toda la vida. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Lo que la Biblia está diciendo es que el hombre tiene una sola naturaleza. O naturaleza pecaminosa que heredó de Adán. Y aunque la persona es buena gente, es amable, es querida. Ojo, por cultura nosotros podemos ser personas que hablamos sin grosería. Por cultura podemos ser personas que no gritamos. Por cultura podemos ser personas que no roban, no toman, no fuman, no matan. Por cultura podemos ser generosos, dadivosos. Por cultura podemos ayudar a los pobres. Pero eso no nos quita la condición de pecadores. Por cultura podemos ir al culto de los cristianos, o ir a la misa de los católicos, o ir al salón del reino de los testigos de Jehová. Por cultura podemos hacer eso. Por cultura podemos leer la Biblia. Por cultura podemos orar y ayunar. Y eso no necesariamente quiere decir que seamos hijos de Dios. Recuerde que la Biblia en ninguna parte dice que los testigos de Jehová van al cielo. Pero tampoco dice que los católicos van al cielo. Tampoco dice que los cristianos van al cielo. Ni los musulmanes, ni los Hare Krishna, nada. Pero sí dice en Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se puede ver. Y en Juan 3:5 dice, si no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. O sea, ahí está diciendo que podemos ver y entrar. Es decir, en esta vida, en esta tierra, podemos tener la vida de Dios. La vida de Dios. La vida de Dios tiene que ver con abundancia, con amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. ¿Qué es amor? Lo que hizo Dios, pensar en nosotros antes de pensar en Él. O sea, amor es la capacidad de pensar en el otro antes de pensar en mí. Pero lo debemos aprender a hacer con gozo, con alegría y tener paz. Ahora entendamos esto. La vida de Dios es abundante, muy abundante, exuberantemente abundante. Entonces no es posible que una persona diga, yo con tal de que esté sano estoy bien. No, eso no es mentira, eso no es verdad. Porque la persona puede estar sano, pero puede que no tenga dinero, puede que no tenga cómo comer, puede que no tenga cómo vestir, no va a estar bien. Otros dicen, no, con tal de que yo tenga plata estoy bien. No, eso no es verdad. Porque muchas personas han tenido dinero y viven enfermos. Mucha gente conocida en el mundo ha tenido grandes cantidades de dinero, pero viven enfermos. Entonces eso no. Dios estableció la vida abundante. Y por la Biblia podemos ver que la vida abundante tiene que ver con tener la naturaleza de Dios. Por la Biblia podemos ver que Dios nunca se enferma. Y que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, Dios hizo al hombre para que nunca se enferme. Que el hombre esté enfermo y viva enfermo y sufra enfermedad y se desarrolle la ciencia para cuidar y sanar, no quiere decir que Dios lo haya
creado para que esté enfermo. Por la Biblia vemos que Dios creó los cielos y la tierra tiene abundante oro, petróleo, riqueza, carbón. Entonces, Dios no es pobre. Cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, no lo hace para que sea pobre, ni escaso. Pero el hombre se ha criado en pobreza, en escasez, desarrolló la forma de pensar escaso y pobre. Dios no sufre tristeza, ni depresión, ni angustia, ni estrés. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que no sufrieran ni tristeza, ni depresión, ni angustia, ni estrés. Entonces, la vida abundante de la que habla Dios es tener naturaleza divina, tener la capacidad de vivir siempre sano, libre de todo tipo de enfermedad, tener la capacidad de siempre recibir dinero de parte de Dios, a tal punto que la Biblia dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Lo que está diciendo ahí es que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, el que cree en Jesús puede recibir dinero. Ahora, si no ha sido enseñado en eso, o si no cree eso, o si ha sido enseñado que para ganar plata hay que trabajar como una mula, y que esto es dándole, y que a Dios rogando y con el mazo dando, si la persona ha sido enseñada así, pues obviamente creer esa palabra va a ser muy difícil. Pero la Biblia dice, toda palabra es útil para enseñar. O sea, necesitamos entender y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, es así. Por encima de lo que digan los pastores. Porque muchos pastores cuando enseñan leen la Biblia, pero cuando explican cosas que no necesariamente son como está escrita en la Biblia o como Dios las dijo. Por ejemplo, en San Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Y muchos leen hasta ese pedazo. Pero ahí no termina el pedazo. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la gente se queda: en el mundo tendréis aflicción. Y la idea que transmiten es que en el mundo va a haber problemas y enfermedades, dificultades y escasez, y problemas con el cónyuge, problemas con los hijos y dificultades. Pero ese verso no está hablando de eso. Porque la Biblia dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús venció la pobreza, la escasez, la miseria. Jesús venció los problemas con el cónyuge, los problemas con los hijos, la drogadicción, la prostitución y el homosexualismo. La Biblia es útil para enseñar. Quiere decir que la Biblia nos puede mostrar cuál es el camino. ¿Por qué hoy en día hay gente con tantas ideologías? Eso de el HQFSK, o sea, hay como 102 cosas de esas locas. ¿Por qué la gente? Porque la gente fue enseñada en el mundo a rechazar la palabra de Dios. Ahora bien, ¿quién tiene autoridad para decir qué es bueno o qué es malo? ¡Ojo! Solo alguien que sea bueno. Solo alguien que sea bueno tiene autoridad para decir qué es ser bueno. ¿Quién es bueno en el mundo? Cuando un joven se le acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno? Dios. La única forma, el único que sabe qué es bueno es Dios. O sea, el que puede decir qué es bueno y qué es malo es Dios. Jesús, estando en carne, un joven se le acercó y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay bueno uno, Dios. Y Salmo 100, verso 5 dice: Dios es bueno. Ahora bien, Dios en la Biblia se identifica como bueno. Y Dios en la Biblia nos da claridad de cómo podemos saber que Él es bueno. O sea, Dios nos da pautas muy puntuales para saber que Él es bueno. Una de las pautas es que Él dice que podemos juzgar. La Biblia dice que los hombres podemos juzgar, que los hijos de Dios vamos a juzgar los ángeles. Nosotros podemos juzgar la doctrina, o sea, lo que dice una iglesia o lo que dice un pastor, y tenemos autoridad para descalificar o para aprobar
siempre y cuando nosotros estemos sumergidos en la Biblia. Porque el parámetro es la Biblia. Podemos juzgar una doctrina. Entre los cristianos hubo un tiempo que decía que había que hacer pactos. Traiga y pacte por su casa, traiga y pacte. Por la Biblia vemos que eso no es correcto. La Biblia habla de un Dios de pactos, pero el último y gran pacto fue Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. No hay que hacer pactos para recibir, porque en Jesucristo Dios nos dio todo. Eso es una enseñanza equivocada y torcida. Los católicos, esta enseñanza equivocada y torcida es de los cristianos. Los católicos están enranchados en las imágenes. Y están enranchados en que uno tiene que hacer confesión de pecados. Esa no es hacer confesión de pecados a otros hombres. Bíblicamente no es correcto. Y así cada religión se defiende. Pero se defiende de acuerdo a lo que piensan sus líderes. Y sus líderes son hombres. Aquí en Colombia hubo un cura muy famoso que escribió en el periódico y él dijo: el infierno es un estado, eso no existe, eso no existe. Y es cura, y era una autoridad en una universidad muy importante de Bogotá, de Colombia. Y la gente, como este curita decía eso, pues bueno, el infierno es un cuento, pero la Biblia afirma en palabras de Jesús que el infierno es un lugar real de tormento donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Su deber y el mío es colocar lo que dice la Biblia por encima de lo que diga el curita A, B o C. O por encima de lo que diga el pastor A, B o C. O la monjita A, B o C. O el testigo de Jehová A, B o C. Y así, escúcheme. Antes de Jesucristo, solo se hablaba de los judíos y el resto del mundo. Porque Dios se le reveló a los judíos. ¿Por qué? Porque Él quiso. Él es Dios. Y eso lo dice en la Biblia. Él escogió un pueblo para darse a conocer. Entonces, antes de Jesús solo existían los judíos y el resto. Punto. Eso desarrolló orgullo nacional en los judíos. Y de ellos es que viene la raza superior. La idea viene de ellos. Porque ellos se decían: si Dios nos escogió, debemos ser mejores que los demás. Y a los demás, los judíos llamaban perros. Perros. Cuando Jesús viene, el Mesías fue prometido a los judíos para libertarlos del pecado, para quitarles la naturaleza pecaminosa y darles una naturaleza divina, para sacarlos de la esclavitud del pecado, para que pudieran ser hijos de Dios, real sacerdocio y nación santa. Pero Jesús vino a los suyos y los religiosos, los conocedores de la ley, no aceptaron. Ojo, los líderes no aceptaron, los religiosos no aceptaron. Y entonces viene Pablo y dice: me voy a los gentiles. Entonces Dios abre una puerta de salvación para los no judíos, porque los judíos no recibieron al Mesías. Los judíos inclusive hoy hablan muy mal de Jesús y despotrican de Jesús. Pero Jesús es judío, tiene una genealogía judía, nació judío, vivió como judío, caminó como judío, cumplió la ley, cumplió las profecías que habían escritas sobre él. Pero aún así los judíos, los doctos judíos, no lo recibieron. No lo recibieron. Entonces Dios abrió la salvación para los gentiles. Entonces, cuando Dios abre la salvación para los gentiles, en el corazón de Dios nace la iglesia. La iglesia no son paredes, no son estadios, son personas. Son personas. La iglesia necesita un templo. Bueno, Corintios dice que usted es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en usted. O sea, Dios vive dentro de usted. O sea, usted es el templo de Dios.
Entonces, cuando se reúnen dos o tres, dice la Biblia, cuando dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, una iglesia para que sea una iglesia, pueden estar 3, 4 personas en una cafetería hablando de Dios. Claro. 3, 4 personas hablando en un parque. Claro. 3, 4 personas hablando en un servicio público. Claro. O puede hacerse un edificio donde se reúnan 15, 20 o 50 o miles. Pero la iglesia nace en el corazón de Dios. La iglesia que Dios fundó, ¿cuál fue? El Espíritu Santo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús no fundó la iglesia cristiana. O sea, bíblicamente decir la iglesia cristiana no es correcto, porque Él no fundó ninguna iglesia. Él vino a los suyos para tener comunión con sus hijos. Lo que Dios espera es que cada uno de los nacidos de Dios, de los que reciben a Jesús como Señor y Salvador y nacen de nuevo, desarrollen comunión con Dios. Y tener comunión con Dios no es seguir normas, parámetros o conductas o formas. Hay una total libertad, total libertad. Como cuando un hombre se enamora y se casa con la mujer que lo recibe como esposo. La mujer se enamora y se casa. Entonces, la mujer no prohíbe ni obliga al hombre a estar con ella, pero el hombre quedó prendida a ella por amor. El amor que él le profesa obra de tal manera que eso impide que él vea a otras mujeres o se vaya con otras o piense en otras. Cuando la mujer encuentra al hombre que le ama, la mujer se vuelve al hombre y le profesa fidelidad y amor y respeto, no por obligación, sino por lazos de amor. Entonces, conviven, viven, tienen comunión, se relacionan, fructifican, se multiplican, pero en Cristo, el matrimonio en Cristo está establecido antes de Génesis 3:1. Y el matrimonio en Cristo es, Dios los hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. O sea, la mujer es imagen y semejanza de Dios, el hombre también. El hombre es sacerdote de Dios, la mujer también es sacerdote de Dios. La mujer es hija de Dios, el hombre es hijo de Dios. El hombre es real sacerdocio, la mujer es real sacerdocio. El hombre es nación santa, la mujer es nación santa. El hombre es heredero de Dios, la mujer es heredera de Dios. O sea, no hay eso de que el hombre es superior a la mujer. No, en Cristo no hay varón ni hembra. En el nuevo nacimiento, en la nueva vida de Dios, nos sujetamos unos a otros. La mujer puede tener ideas brillantes, muy capaces, muy superiores al hombre en algunas ocasiones, y sería muy sensato que el hombre le hiciera caso. En muchas ocasiones el hombre puede tener ideas brillantes, inteligentes, y sería muy inteligente la mujer hacerle caso. Entonces no se trata de quién manda o quién no manda. Se trata de que son un equipo. Son un equipo. Entonces, nos han enseñado que el hombre es la cabeza. Que el hombre es la cabeza. Pero la Biblia dice que la cabeza es Cristo. Entonces la mujer tiene que responder a Dios y el hombre tiene que responder a Dios. ¿Por qué Dios le pidió cuentas a Adán? Porque Adán fue hecho primero. Porque fue hecho primero. Pero no es más ni superior que la mujer. Entonces, la Biblia es útil para enseñar, para enseñar. Pero si yo elijo la enseñanza de mi papá y mi mamá por encima de lo que diga la Biblia, ya estoy mal. La Biblia es útil para enseñar, dice aquí. Pero si yo elijo la enseñanza de la persona que me llamó al Evangelio, o sea, la persona que fue instrumento de Dios para hablarme de Cristo, entonces yo estaría hablando de reencarnación. La Biblia es útil para enseñar. Muchos de nosotros hemos sido enseñados. Mire, yo no entiendo, no tengo muy claro qué tiene que ver estudiar medicina con el ateísmo. Pero muchos muchachos entran a estudiar medicina y profesores terminan despotricando de Dios cuando no están hablando de religión. Conclusión, muchos médicos son ateos. Muchos matemáticos, en todas las áreas. Mucha gente que estudia en la universidad. Yo estudié en la universidad, pero no entiendo qué tiene que ver el estudiar diferentes áreas con meterse con Dios.
Porque el sistema está gobernado por el diablo para que la gente sea atea, para que la gente despotrique de Dios, para que la gente no se meta con Dios. La Biblia es útil para enseñar. El único que puede que nos puede decir qué es bueno y qué es malo es alguien que sea bueno. Usted revise a su papá, a su mamá. Sea honesto. Los ha visto fallar más de una vez. Revise a su pastor, lo ha visto fallar más de una vez. Revise a su prima, a su tía, a su mamá. Revise de usted con integridad. Ha fallado más de una vez. Pero revise a Dios. Dios en la Biblia nos manda a juzgar. Él se pone a sí mismo. Mire, le voy a demostrar que yo soy Dios, dice en la Biblia. El que es bueno y el que es malo es malo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conocen. Un árbol de mangos da mangos y un árbol de aguacates da aguacates. O sea, si no nos pongamos a inventar injertos de que sale un aguacate mango. No, un árbol de mangos da mangos y un árbol de aguacates da aguacates. Y eso es lo que dice Dios. La Biblia dice, Dios es bueno. O sea, si alguien puede saber si ser homosexual es bueno o malo, es Dios, no ningún hombre. Si alguien puede saber si tomar o fumar es bueno o malo, es Dios, no ningún hombre. Si alguien puede saber si tener 2 esposas o 3 maridos, o besarse y acostarse con uno y con otro, es bueno o malo, es Dios. Si alguien puede saber si está bien regañar a las personas o insultarlas o menospreciarlas o echarles en cara, ofenderlas, humillarlas, si alguien puede saber si eso es bueno o es malo, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y la Biblia lo certifica. La Biblia dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo. Ahí ese pasaje está diciendo que Dios sana el cáncer y que el diablo pone el cáncer. Ahí ese pasaje está diciendo que el diablo pone la gripa y Dios sana la gripa. Ahí ese pasaje está diciendo que el diablo hace que haya caries y se pudran los dientes y que Dios pone dientes nuevos. Ahí ese pasaje está diciendo que el diablo causa temor, terror, angustia, estrés, depresión, y Jesús, por el poder del Espíritu Santo, quita el estrés, la angustia, el terror, la depresión. Ahí claramente está revelado. Entonces tenemos 3 pasajes. Dios es bueno, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge un árbol de frutos buenos de un árbol malo? ¿O de un árbol malo se recogen frutos buenos? Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Hay suficiente respaldo bíblico. Cuando había un muchacho sordo y mudo, atormentado por un demonio, se lo trajeron a Jesús, y él dijo: espíritu sordo y mudo, te mando, sal de él y nunca más entres, no vuelvas más. Y al instante el muchacho habló. Entonces Dios es bueno. No se ponga a defender los homosexuales o las prostitutas o las lesbianas o los del ¿cómo es? NQH, esas tontadas. Porque si usted le pregunta a un homosexual, pues ser homosexual es bueno. Si le pregunta a una prostituta, pues una prostituta pues va a decir es un buen negocio, es rentable. Si le pregunta a un conductor, mal conductor, que se pasa los semáforos en rojo, que se atraviesa, va a decir no, el amarillo es una indicación que yo puedo acelerar antes de que coja el rojo. O sea, cada uno se va a justificar en su pecado porque la medida es su propia necedad. La medida es su propia necedad. Pero, ¿quieres saber qué es bueno? La Biblia dice que toda la escritura es útil para enseñar. ¿Quieres saber si levantarles la voz a su mamá o decirle groserías es bueno? Lea la Biblia. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que no honra a padre y madre muere irremisiblemente. ¿Quiere progresar en esta vida? La Biblia dice: honra a tu padre y tu madre y recibirás bendición. O sea, una forma como usted puede salir de la pobreza es respete a su mamá, a su papá, así sean viejitos y chochos, porque un día usted va a ser viejito y chocho. La medida para saber qué es bueno,
Ah, yo soy así, es que. No, 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 no. Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. En la naturaleza divina de Dios no hay espacio para ser necio, porque Dios es bueno. En la naturaleza divina de Dios no hay espacio para ser altanero, porque Dios camina en amor. En la naturaleza divina de Dios no hay espacio para ser abusivo, porque Dios camina en amor. En la naturaleza divina de Dios no hay espacio para ser gritón o para ser un bobito que, ay, como que, ay, no, yo no sé, yo no puedo. Porque la Biblia declara que Jesús fue hecha nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra liberación, nuestro entendimiento, nuestra paz, nuestro gozo. Y cuando usted nace de nuevo, cuando usted realmente nace de nuevo, recibe la naturaleza de Dios y la capacidad de caminar en el poder del Espíritu Santo con la naturaleza de Dios, sin ser abusivo, sin ser grosero, sin ser peleón, sin ser bobito, que, ay, entonces como es cristiano se tiene que aguantar que, no, Señor, así no es. ¿Cómo sabemos qué está bien y qué está mal? ¿Cómo sabemos qué es bueno? Hay que ir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es útil para enseñar. La Biblia es útil para enseñar. ¿Enseña la Biblia a hacer un arroz bueno, un arroz rico? Claro que sí. ¿Pero dónde está escrito eso? La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y Él se inventó la cocinada. Entonces usted puede hacer una oración sencilla. Espíritu Santo, guíeme para hacer este arroz bien rico, que me quede bien sabroso. Y prepárelo como lo prepara. Solo que esta vez usted oró. Y va a darse cuenta de la diferencia que hay entre ese arroz al cual usted le pidió a Dios guianza y dirección, y el arroz de hace 2 días que usted lo hizo porque ya sabe. Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. La Biblia fue hecha para enseñar. Sí, para enseñar. Ah, es que yo soy así. No, 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 no. La Biblia dice que si su actitud, sus palabras son tropiezo, cambie la forma de hablar. Eso se llama caminar en amor. Es que yo soy así, es que... No, 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 no. La Biblia dice que si su comportamiento es lastima y hiere a los demás, cambie usted, porque si no usted le va a dar cuentas a Dios. Porque por su comportamiento, por sus palabras, por sus actitudes, se puede perder el otro. Esto funciona. La Biblia es la palabra de Dios y es útil para enseñar, pero necesitamos decir, Espíritu Santo, quiero aprender, me dispongo a ser enseñado. Espíritu Santo, quiero aprender, me dispongo a ser enseñado. Revíseme. Si debo cambiar mi forma de hablar, hágame entender y yo cambio. Si debo cambiar mi forma de actuar, dígame. Si hay cosas que yo debo dejar de hacer, muéstreme y yo acepto. Si hay cosas que no hago y tengo que empezar a hacer, hágame entender y yo las empiezo a hacer. Espíritu Santo, aquí estoy. Jesús, ayúdeme. Es una oración muy sencilla, pero muy poderosa, que le da la autoridad a Dios de parte suya para que venga sobre su mano, sobre usted, la mano de Dios, y le hable y le afecte sus pensamientos, sus comportamientos, sus actitudes. Esto sí funciona. Esto sí funciona. Esto sí funciona. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy nos habló. Y sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en nuestro corazón. Y declaro en el nombre de Jesús que el diablo no nos puede robar esta palabra. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios causó que nosotros entendemos la palabra. Vemos la verdad de la palabra y la ponemos por obra. Oímos y entendemos. Y el diablo no nos puede robar esta palabra. Declaro en el nombre de Jesús que recibimos esta palabra con gozo en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que somos de los que oyen, entienden, creen, reciben y ponen por obra la palabra. Muchas veces tenemos mucho tropiezo con la mamá. ¿Sabe qué? De pronto el problema no es la mamá, de pronto es usted. Muchas veces tenemos tropiezo con la iglesia, con el pastor. ¿Sabe qué? De pronto no es la iglesia ni el pastor, es usted. Prospere y venza en todo en el nombre de Jesús. Apártese de lo malo y haga el bien. ¿Cómo sé qué es lo malo? La Biblia nos enseña. Si quiere aprender más, comuníquese con nosotros. Le atendemos, escuchamos. Le escuchamos. Venza y prospere en todo en el nombre de Jesús.